El olor a gasolina le pareció el perfume de la libertad. Lo que no sabía es que, en realidad, era el hedor de su futuro hecho cenizas. Suscríbete para no perderte las nuevas y emocionantes historias. María iba en el asiento del pasajero, con los dientes apretados hasta rechinar. El todoterreno se deslizaba por la autopista nocturna en un silencio absoluto, gracias al costoso aislamiento acústico que creaba la ilusión de un vacío. Pero ese silencio era una mentira. Su teléfono móvil, tirado boca abajo sobre la consola central, vibraba con la insistencia de un taladro dental. Cada 30 segundos, una nueva notificación de la agencia de cobranza Vector. La vibración resonaba en sus sienes, convirtiendo el habitáculo en una cámara de tortura. María intentaba delinear el contorno de sus labios con un lápiz, mirándose en el retrovisor. Otra vibración prolongada hizo que su mano se crispara. El trazo dejó una línea horrible en su barbilla. María miró el teléfono con odio. Ese bulto pulsante de ansiedad le recordaba que el tiempo se había agotado. La fachada brillante de su vida exitosa se agrietaba por todas partes y ocultar las grietas se volvía imposible. Su mirada cayó sobre el tablero de instrumentos. En la suave luz violeta del ambiente, brillaba un inquietante indicador amarillo sucio, Check Engine. Esa lucecita le molestaba desde hacía un mes, como símbolo de su incompetencia técnica y financiera. No había dinero para el taller, pero admitirlo significaba rendirse. María rebuscó irritada en su bolso de marca, encontró un rollo de cinta aislante negra y arrancó un trozo. Cubrió el indicador, bloqueando físicamente la realidad desagradable. Andrés la miró de reojo. Los nudillos de sus dedos sobre el volante se pusieron blancos por la tensión. María vio como una vena se hinchaba en la sien de su marido. Él tragaba algo no dicho, deglutiendo quejas por costumbre. María pensó que era demasiado blando para este mundo. Demasiado indeciso. Ella era el atlas que sostenía el cielo sobre su familia, mientras él se desmoronaba ante la primera presión. Andrés giró bruscamente el volante. El pesado todoterreno salió del asfalto liso de la autopista hacia un camino de tierra destrozado que conducía al bosque. La suspensión neumática, que necesitaba reparación desde hacía tiempo, emitió un gemido lastimero. La carrocería comenzó a temblar como con fiebre. María miró la gran pantalla del navegador. El pequeño punto azul que representaba su coche abandonaba la red familiar de calles urbanas y quedaba suspendido en la zona gris de tierra de nadie. Alrededor solo había bosque y oscuridad. María sintió una tensión breve y aguda en el pecho. Este lugar era perfecto. Aquí no había cámaras. No había testigos. Solo ellos y la decisión que los salvaría de los cobradores. De la vergüenza. De volver a esa misma pobreza provinciana de la que María había huido tan afanosamente durante los últimos 15 años. Más adelante, dijo con tono gélido. Hasta la cantera vieja. Allí no hay cámaras. En su voz sonaba una normalidad aterradora, como si estuviera eligiendo un lugar para un picnic. Andrés no respondió. Siguió conduciendo hacia adelante, apretando el volante con tanta fuerza que María oía cómo crujía el revestimiento de cuero. Su respiración se volvió pesada, ronca. María no le prestó atención. Se concentraba en el plan. El pago del seguro cubriría los microcréditos. Nadie conocería la verdad. La vida continuaría. El coche dio un brinco sobre un bache profundo oculto en un charco. El golpe fue brutal. La suspensión llegó hasta el tope. Andrés, con un reflejo de serpiente, lanzó su mano derecha hacia la guantera, presionando la tapa con la palma. No era el gesto de un conductor protegiendo a su pasajera. Era el gesto de un guardián protegiendo un tesoro. María captó esa mirada. Vio como una gota gruesa de sudor resbalaba por la sien de su marido. Notó en sus ojos un miedo pánico, no por el coche, no por su esposa, sino por el contenido de la guantera. En su mente inflamada estalló una sospecha instantánea. Él escondía algo ahí. ¿Dinero? ¿Papeles de divorcio? ¿Un escondite, mientras ella buscaba monedas para el café? Ese gesto se convirtió en la semilla de la que brotó la furia. María sintió como algo frío y afilado se desplegaba en su pecho. Traición. Él le ocultaba recursos mientras ella se ahogaba en créditos. Mientras los cobradores llamaban por las noches. Mientras ella perdía el sueño intentando llegar a fin de mes. Y él, al parecer, guardaba secretos.
El todoterreno finalmente se detuvo en el centro de una cantera de arena abandonada. Los brillantes faros de xenón arrancaron de la oscuridad una imagen grotesca, arcilla grasa, charcos cubiertos de una película aceitosa iridiscente, el esqueleto oxidado de alguna estructura de construcción. Andrés apagó el motor. Se hizo un silencio ensordecedor y muerto, interrumpido solo por el crujido del metal enfriándose y la respiración pesada y ronca de Andrés. La atmósfera en el habitáculo se volvió insoportable. Aquí, lejos de las luces de la ciudad, el brillo exterior del automóvil parecía fuera de lugar y ajeno. Como si hubieran aterrizado en un planeta hostil. María sintió como el frío se filtraba hacia adentro, a pesar del climatizador. Era un callejón sin salida, geográfico y vital. El decorado perfecto para un crimen que no se considera crimen si salva a la familia. De repente, el silencio se desgarró con un tono de llamada agudo y chirriante, un sonido que María no había escuchado en 10 años. El sonido provenía del bolsillo interior de la chaqueta de Andrés. Él se sobresaltó como si recibiera una descarga eléctrica. María se quedó paralizada. ¿Su marido tenía un segundo teléfono? ¿Un móvil barato? ¿Para qué? ¿Para una amante? ¿Para negocios secretos? Andrés, sin mirar a su esposa, murmuró algo ininteligible sobre salir a orinar y literalmente se precipitó fuera del coche hacia el barro. Se encorvó, presionando el aparato contra su oído, y se alejó en la oscuridad, lejos de la luz de los faros. Sus movimientos eran nerviosos, espasmódicos. Para María, acostumbrada a la transparencia de las redes sociales, este comportamiento era el marcador clásico de una infidelidad. O, peor aún, de una doble vida de la que no sospechaba. María entreabrió la ventanilla sin hacer ruido. En el habitáculo se coló el olor a humedad y hojas podridas. Aguzó el oído, intentando distinguir las palabras de su marido. Le llegaron fragmentos de frases, dichas en un susurro ahogado: sí, lo tengo todo conmigo. En el coche. Lo llevaré mañana, como acordamos. No la toquéis. Cada palabra caía en la conciencia de María como una piedra. Lo tengo todo conmigo significaba que tenía recursos. Lo llevaré mañana significaba que planeaba un futuro sin ella. No la toquéis, pensó que hablaba de una amante. La paranoia desplazó definitivamente a la lógica. María se convenció, su marido había robado dinero del presupuesto familiar y preparaba una huida, dejándola a ella lidiando con las deudas ante los cobradores. Mientras Andrés estaba de espaldas al coche, absorto en la conversación, María salió. Sus caros botines de antes se hundieron al instante en la arcilla que chapoteaba, pero le daba igual. Abrió el maletero de un tirón y encontró la lata roja de plástico que había comprado de antemano por si acaso. La tapa estaba pegada. María la giró con furia, y el plástico cedió, pero al hacerlo se rompió la uña del dedo índice hasta la raíz. El dolor agudo y la visión de su manicura perfecta arruinada fueron la gota que colmó el vaso. La rabia le nublaba la vista. Ahora este coche se había convertido en el símbolo de todas sus humillaciones y de las mentiras de su marido. Debía desaparecer para pagar su libertad. María levantó la lata. El líquido chapoteaba dentro, pesado y espeso. Gasolina. La clave de la salvación. La clave del pago del seguro que taparía todos los agujeros. María abrió de par en par la puerta trasera del pasajero. Comenzó a rociar metódicamente, con una calma aterradora, el tapizado de cuero beige con gasolina. El olor acre y químico del combustible llenó el espacio al instante, mezclándose con su perfume dulce y de nicho y el olor del bosque. Las manchas oscuras se extendían por la costosa tapicería como un tumor canceroso. Para María, este acto de destrucción parecía una purificación. Una forma de quemar puentes y obtener el pago del seguro que resolvería todos los problemas. Sacó del bolsillo un encendedor plateado. El metal frío acariciaba agradablemente su palma sudorosa. María se sentía como árbitro del destino, sin entender que estaba destruyendo lo único que podía salvarlos. Andrés terminó la conversación y se giró al percibir el olor intenso de gasolina. Al ver a María con el encendedor en la mano junto a la puerta abierta, emitió un grito inhumano: «Animal, no. Detente, idiota». Corrió hacia ella a través del barro, tropezando, agitando los brazos. En su rostro estaba escrito un terror absoluto, extremo. María, cegada por su versión de los hechos, lo interpretó como avaricia. Él temía por su chatarra. Temía perder el medio para escapar.
Cuando Andrés se acercó y extendió las manos hacia ella, con toda su fuerza, volcando en el empujón todo el odio acumulado, lo empujó en el pecho. Andrés perdió el equilibrio y cayó de espaldas en un charco profundo y fangoso. Mientras Andrés chapoteaba en el lodo intentando levantarse, María hizo girar la rueda del encendedor. La chispa saltó al primer intento. La llama danzaba en el viento, reflejándose en sus pupilas dilatadas y enloquecidas. No vaciló ni un segundo. Con un movimiento ligero arrojó el encendedor encendido sobre el asiento trasero empapado de gasolina. Los vapores del combustible se inflamaron con un sonido sordo y envolvente. El habitáculo se convirtió instantáneamente en un horno de fuego. Las llamas anaranjadas lamían el techo y los cristales. María retrocedió, sintiendo el calor en el rostro. Hecho estaba. No había vuelta atrás. Esperaba que ahora simplemente observarían cómo se consumían sus problemas. Anticipaba cómo Andrés quedaría destrozado por la pérdida de su preciosa. Pero ocurrió lo impensable. En lugar de retroceder, Andrés se levantó del barro y con un rugido se lanzó directo hacia el coche en llamas. Ignoró el calor y las llamas que salían por la puerta trasera. Se precipitó hacia la puerta delantera del pasajero, tiró de la manija que ya estaba al rojo vivo. Gritaba, intentando abrirla, golpeaba el cristal con el codo, sin apartar la vista de la guantera. María vio cómo la piel de sus palmas comenzaba a enrojecerse y a ampollarse. Horrorizada por su comportamiento suicida, lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo arrastró hacia atrás con fuerza. Los cristales explotaron, cubriéndolos de fragmentos. Cayeron en el barro, y María comprendió con horror, no estaba salvando el coche. Estaba salvando algo que para él valía más que la vida. Algo en la guantera. Algo de lo que ella no tenía ni idea. María estaba sentada sola en la sala de interrogatorios, que los agentes locales llamaban cínicamente el acuario. Su cara gabardina beige, que le servía de armadura contra la imperfección del mundo, estaba ahora irremediablemente estropeada por manchas secas de arcilla. Bajo sus uñas con esmalte nude perfecto se había incrustado hollín negro y grasiento. Frotaba desesperadamente, hasta enrojecer, su muñeca con una toallita húmeda de alcohol encontrada en el bolsillo. Intentaba borrar el olor persistente a quemado. Pero ese olor parecía haberse impregnado en los poros de su piel, mezclándose con los restos de perfume de lujo en un cóctel químico nauseabundo. La ausencia del teléfono móvil, que le habían confiscado bruscamente en la entrada, le provocaba auténticos dolores fantasma. Su mano golpeaba reflexivamente el bolsillo vacío cada 3 minutos. María se sentía absolutamente desnuda e indefensa sin la conexión digital con el mundo, donde podría esconderse tras los hermosos filtros de redes sociales. Aquí no había filtros. Solo suciedad, frío y un miedo visceral y pegajoso. Intentaba encontrar al menos una posición mínimamente cómoda en la silla de madera dura, atornillada permanentemente al suelo. Era imposible. Ese mobiliario oficial estaba diseñado para la humillación, no para el descanso. Su mirada errante y desenfocada se deslizaba por las paredes descascaradas color verde hospital y se enganchaba en la palabra puta, toscamente grabada con una llave en la superficie de la mesa justo frente a ella. A través de una lámina rota y torcida de la persiana, en la habitación entraba un rayo agudo y polvoriento de luz matinal que irritaba sus ojos inflamados por el humo y las lágrimas. La vieja ventilación zumbaba con esfuerzo, pero el aire seguía viciado, impregnado de olor a tabaco barato y sudor humano antiguo. A María empezaba a parecerle que las paredes sucias se movían físicamente. El espacio la oprimía, convirtiendo la claustrofobia de una bella metáfora en una sensación real y pánica de asfixia. Aspiraba aire con inhalaciones cortas y superficiales. La caja torácica se comprimía. Cada segundo se estiraba hacia la eternidad. La puerta se abrió lentamente, sin llamar, chirriando prolongadamente con bisagra sin aceitar, haciendo vibrar los nervios. Entró el inspector Lobo. Traía consigo el olor pesado de la calle, gases de escape y polvo de papel. En sus manos toscas, una carpeta de cartón abultada y gastada con cintas de tela deshilachadas. Él ostensiblemente no miraba a María, ignorando por completo su presencia. Se acercó a la mesa y con un sonido pesado y húmedo dejó caer la carpeta sobre la superficie. Ese ruido en el silencio viscoso hizo que María se estremeciera de cuerpo entero, como ante una bofetada real. Lobo mostraba con toda su parsimonia que él era aquí el dueño absoluto del tiempo, y ella solo un estorbo molesto. Su lentitud deliberada asustaba a María mucho más que si hubiera comenzado a gritar o a golpear la mesa con el puño.
Lobo se sentó larga, dolorosamente larga y exageradamente despacio, gruñendo y acomodando los faldones de su chaqueta holgada y grasienta en los codos. Sacó del bolsillo un bolígrafo de plástico barato con el extremo mordido. Durante varios segundos masticó pensativamente el capuchón, mirando por la ventana hacia un patio gris, y solo entonces dirigió hacia María sus ojos acuosos y mortalmente cansados. En su mirada no había ni compasión, ni agresividad, ni interés profesional, solo el aburrimiento infinito de alguien que había visto esta escena 1000 veces. Bueno, ciudadana, dijo con voz baja y chirriante que helaba la sangre, vaya cuadro. Esta calma absoluta e impenetrable desorientó a María. Se había preparado para una batalla, para acusaciones, para histeria. Pero se estrelló de golpe contra un pantano viscoso y cenagoso de indiferencia, en el que se ahogaban los intentos de justificarse. Lobo vertió agua de una jarra turbia en un vaso de facetas, en cuyo cristal se veían manchas. El agua estaba tibia, con burbujas visibles de cloro. Deslizó lentamente el vaso hacia María, pero lo detuvo en medio de la mesa, un poco más lejos de lo que ella podía alcanzar sin levantarse de la silla, el truco clásico de un domador. La garganta se le habrá secado, ¿verdad, señora María? Está nerviosa, constató sin entonación interrogativa. Pero es innecesario. Su marido, el señor Andrés, ya se ha calmado. Está tomando café con los muchachos en la oficina de al lado. Él no tiene nada que ocultar, está colaborando. Lobo pronunció esto como de pasada, mientras movía papeles. María se quedó paralizada. La mención del café creaba un contraste monstruoso, ella aquí, en la suciedad, la sed y la incertidumbre, y Andrés en calor y comodidad. Era la primera cuña, la más dolorosa, que el inspector clavaba entre los esposos. María extendió la mano hacia el vaso, pero los dedos le temblaban tanto que retiró la palma. Lobo abrió la carpeta y comenzó a pasar perezosamente los papeles, como si leyera declaraciones frescas. Mentía con virtuosismo, mirando las hojas y no a María, para no delatarse con su expresión. El señor Blanco canta bien. Muy bien. Dice que la idea del incendio fue exclusivamente suya. Y que usted compró la gasolina y usted encendió las cerillas. Y que él, dice, es víctima de violencia familiar. Intentó detenerla, pero no tuvo fuerzas contra su histeria. Lobo usaba intencionadamente la palabra moderna violencia con sarcasmo ácido y venenoso, conociendo perfectamente el perfil social de María. Esta mentira caía en terreno idealmente preparado. María recordaba cómo había empujado a su marido en el barro. Ahora creía fervientemente que Andrés usaba ese hecho para hundirla y salvarse él mismo. En ese preciso momento, en el pasillo resonaron pasos seguros y una risa masculina fuerte. María lanzó reflexivamente una mirada a la lámina rota de la persiana. A través de la rendija estrecha vio la silueta borrosa de un hombre con una chaqueta aterradoramente parecida a la que llevaba Andrés. La persona sostenía un vaso de plástico en la mano, caminaba libremente, sin esposas ni escolta, y daba palmadas amistosas en el hombro de alguien uniformado. El cerebro inflamado de María, envenenado por la paranoia, el miedo y el insomnio crónico, completó instantáneamente el cuadro. No era un empleado cualquiera, era Andrés. Había hecho un trato. Estaba libre. Se reía de ella. La puerta se había cerrado metafóricamente solo para ella, mientras que para él se abría una salida. Esta confirmación visual de las palabras del Lobo destrozaba estrepitosamente su última defensa psicológica. En la cabeza de María surgió instantáneamente aquella llamada nocturna de Andrés en la cantera: sí, lo tengo todo conmigo, mañana lo entregaré. El rompecabezas en su conciencia se componía en una imagen horrible, pero absolutamente lógica para ella. Él tenía dinero secreto, había sobornado a la policía directamente en el lugar, cargando la culpa sobre su esposa. El sentimiento de culpa por el incendio, que la había atormentado hacía apenas un minuto, se evaporó al instante, cediendo lugar a un agravio ardiente y a una ira fría y calculadora. Yo intentaba salvar a la familia, cargué con el pecado, y él salvaba su pellejo, pensaba, apretando los puños bajo la mesa hasta que dolían. El instinto de supervivencia silenció por completo la voz tenue de la conciencia. Ahora esto no era una traición de su parte, sino un golpe justo de respuesta. Venganza. Lobo, observando atentamente la expresión de María, como sus pupilas se estrechaban con avidez y sus labios palidecían de rabia, comprendió que la cliente estaba madura.
Se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal, y cambió bruscamente el tono a uno insinuante y confidencial, casi paternal. Señora María, veo que es usted una mujer educada, está aquí por casualidad, es víctima de las circunstancias. ¿Para qué va a cumplir una condena ajena? Tenemos el artículo 40, coacción física o psicológica. Si ahora escribe que él la obligó, que la amenazó, quizás, entonces pasará en el expediente simplemente como testigo. Y se irá a casa. Ahora mismo, en taxi. Le ofrecía un salvavidas que en realidad era una soga para su alma. Lobo colocó frente a ella una hoja de papel en blanco y aquel bolígrafo barato y mordido. Para María, este simple objeto de plástico parecía la llave dorada de una celda. Miraba el bolígrafo, luego la puerta cerrada, detrás de la cual, estaba absolutamente segura, paseaba el marido traidor con su café. Su miedo animal a la cárcel, a perder su estatus, a esa suciedad omnipresente, superaba los restos de amor y lealtad. Extendió lentamente la mano. Sus dedos temblaban, pero sujetó el cuerpo del bolígrafo con la fuerza de alguien que se ahoga. Lobo se recostó satisfecho en el respaldo de la silla, ocultando una sonrisa triunfante en las comisuras de sus ojos. El pez había tragado el anzuelo junto con el cebo. María comenzó a escribir. Al principio lentamente, trazando insegura la fecha en la esquina de la hoja, luego cada vez más rápido, temiendo cambiar de opinión o detenerse. Las letras bailaban y saltaban por las líneas, reflejando el pánico interior. Escribía prácticamente al dictado de sus miedos y de las insinuaciones de Lobo. Mi marido, el señor Andrés Blanco, me obligó a cometer actos ilícitos. Me amenazó con violencia física. Temía por mi vida y mi salud. Con cada palabra escrita, creía más en esa mentira. Reescribía la realidad en su cabeza en tiempo real, convenciéndose de que así había sido todo. Se colocaba una nueva máscara cómoda, la máscara de víctima inocente de un tirano, para no sentirse como un monstruo. María estampó una firma amplia y nerviosa al pie de la hoja y apartó bruscamente el papel de sí, con repugnancia. Como si fuera contagioso o estuviera ardiendo. Lobo arrebató la declaración con la velocidad del rayo, la recorrió rápidamente con los ojos y, finalmente, se permitió una sonrisa apenas perceptible y torcida. Guardó despacio la hoja en la carpeta y ató cuidadosamente las cintas en un lazo delicado, como envolviendo un regalo. Sabia decisión, señora María. Muy sabia, dijo él. María sintió una ola de euforia embriagadora y un alivio físico increíble. Le parecía que había burlado al sistema y se había vengado de su marido. Ni siquiera sospechaba que acababa de firmar con su propia mano su sentencia moral y destruido el único escudo que tenía. María puso la rúbrica final bajo la declaración, y ese momento se sintió como un corte físico en el tejido de su destino. El bolígrafo barato dejó en el papel áspero una marca profunda y desgarrada. El sonido de la fricción del plástico parecía un chirrido ensordecedor en el silencio algodonoso de la oficina. El inspector Lobo actuó con una rapidez aterradora. Arrebató la hoja debajo su mano temblorosa, como temiendo que la conciencia despertara en el último segundo. Ocultó la delación en las entrañas de la carpeta de cartón abultada y lentamente, con precisión sádica, ató las cintas en un nudo mortal. Luego sacó una toallita húmeda y se limpió cuidadosamente las manos, dedo por dedo. Lavándose ostensiblemente la suciedad pegajosa de la complicidad en su traición. Lobo ni siquiera la honró con una mirada, para él había dejado de existir como persona, convirtiéndose en un caso cerrado. Gruñó hacia la ventana, con voz seca y susurrante como papel viejo, libre. Firme con el oficial de guardia. Sus pertenencias están allí. En ese tono no había ni una gota de calidez humana, ni triunfo de vencedor, ni condena, solo un aburrimiento profesional absoluto y gélido. Pero para María esas palabras sin vida sonaban como trompetas angelicales. El aro helado que había oprimido su pecho las últimas horas se rompió. En lugar del miedo llegó una ligereza embriagadora, casi narcótica. Había sobrevivido. Había burlado al sistema. No iría a la cárcel. Quedándose sola un instante ante la salida, María se precipitó hacia el espejo turbio colgado en la pared. El reflejo golpeaba su amor propio, el rímel corrido la había convertido en un panda, en el pómulo se oscurecía una mancha de hollín, los labios mordidos hasta sangrar. Escupió en su dedo y comenzó a frotar la piel con frenesí, borrando las huellas del crimen y el miedo. En su cabeza ya hacía clic el mecanismo salvador de racionalización. No soy una traidora, soy una estratega.
Tomé la única decisión correcta en condiciones de crisis. Los salvaré a ambos, pero desde fuera. Ajustó el cuello de su gabardina, poniéndose la máscara habitual de altivez, preparándose para salir al mundo como vencedora. María empujó con el hombro la puerta pesada forrada de cuero sintético y salió tambaleándose al pasillo de la comisaría. El contraste la dejó atónita, después del aire viciado de la oficina, la corriente del pasillo, impregnada de cloro y olor a paredes viejas, parecía frescura helada. El espacio estaba distorsionado, una de las largas lámparas del techo agonizaba, parpadeando con frecuencia estroboscópica. Esa luz pulsante fragmentaba los movimientos de María en fotogramas nerviosos. Respiró hondo, enderezó los hombros y comenzó a repiquetear con los tacones sobre el linóleo abombado. Cada paso resonaba con eco. Caminaba hacia la salida, segura de que lo peor había quedado atrás. Y por delante, un taxi, un baño de espuma y una copa de vino frío. Al final del largo pasillo, junto a la salida, se agolpaba gente. La mirada de María buscaba ávidamente la confirmación de su teoría, aquel hombre relajado con café, imagen que había construido en su imaginación. Para justificar la vileza. Necesitaba vitalmente ver a Andrés el traidor. Pero la realidad asestó un golpe demoledor. En lugar del cómplice satisfecho de la investigación, vio una figura encorvada que un escolta empujaba toscamente por la espalda. Andrés no estaba libre. Era un detenido. Y no había ningún café. Toda su construcción mental, él empezó primero, él me delató, se derrumbó como un castillo de naipes, dejando su conciencia desnuda en el viento penetrante de la verdad. El corazón de María saltó un latido y cayó en algún lugar del estómago. Veía a Andrés de cerca, y el espectáculo era aterrador. Parecía como si hubiera estado en el epicentro de una explosión. El rostro gris, cubierto de sudor y ceniza, bajo el ojo se formaba un moretón violeta. Pero la mirada de María estaba clavada en sus manos. Estaban esposadas por delante, y la piel de las palmas era un revoltijo sangriento de ampollas reventadas y carne quemada. Ese era el precio de su intento de abrir la puerta al rojo vivo. No había tomado café con los agentes. Había ardido vivo. Había sufrido físicamente mientras ella regateaba por su pellejo. La lógica se desconectó. Olvidando la delación recién firmada, el miedo a la cárcel y su fachada, María se lanzó instintivamente, con un impulso animal, hacia su marido. De su garganta brotó un grito ronco, Andrés. Extendió las manos hacia él, pero chocó con un obstáculo duro. El joven escolta de rostro pétreo extendió el brazo, presionando la palma contra su hombro. Ese empujón brusco la detuvo como un golpe contra un muro de hormigón. El contacto físico trazó una línea. Ahora eran seres de mundos diferentes. Ella, ciudadana limpia y libre, él, presidiario sucio. El abismo entre ellos, que ella misma había cavado, ahora estaba custodiado por el Estado. Andrés levantó con esfuerzo la cabeza pesada al oír su voz. María se encogió interiormente, esperando ver en sus ojos ira justa, odio, desprecio. Todo lo que merecía. Pero se encontró con algo mucho más terrible. En su mirada, un cansancio abismal y mortal, y una devoción infinita, canina. No había rencor. No la miraba como a una enemiga que lo había vendido por su libertad, sino como a un niño asustado y tonto que había causado problemas. Al que había que proteger de la tormenta. Esa mirada gritaba en silencio, sé lo que hiciste, y te perdono. Ese perdón quemaba más que el fuego. Andrés dio un paso hacia ella, haciendo sonar la cadena de las esposas, ignorando el gruñido molesto del escolta. Su voz estaba desgarrada, siseaba y tosía ceniza, pero hablaba con firmeza. Mari, tranquila. No llores. Todo está bien. Me he hecho cargo de todo. Le dije al inspector que yo mismo incendié el coche por el seguro. Tú ni siquiera estabas allí. Dormías en casa. Recuérdalo. Vive tranquila. Se sacrificaba, su libertad, su reputación, para salvarla de la cárcel. Ni siquiera sospechaba que ya no era necesario salvarla, ella misma se había salvado 5 minutos antes, hundiéndolo en falso testimonio. Las palabras de Andrés destruyeron moralmente a María. El mundo a su alrededor comenzó a girar. En sus oídos resonaban a rebato las líneas de su declaración, que ahora yacía en la caja fuerte del lobo. Me amenazó con violencia física, me obligó, le tenía miedo. La ironía monstruosa de la situación la desgarraba por dentro. Mientras Andrés ardía,
Salvando su futuro, ella lo traicionaba. Mientras él asumía la culpa, ella lo cargaba con todos los perros. No era víctima de las circunstancias. Era la verdugo salvada por su propia víctima. La náusea subió a su garganta al tomar conciencia de su propia bajeza. María, con terror helado, se volvió lentamente, como en un sueño, hacia la puerta de la oficina del inspector. En el umbral estaba Lobo. Se apoyaba indolentemente con el hombro en el marco, mordía la patilla de sus gafas y observaba esta escena con fría curiosidad repugnante de científico. Estudiando el comportamiento de ratas en un laberinto. Lo había sabido todo desde el principio. Sabía que Andrés ya había asumido la culpa. Pero permitió a María escribir la delación, simplemente para probarla, para ver el fondo de su alma. Y ella había confirmado sus peores expectativas. Su mirada decía sin palabras, bueno, guapa, ¿valió la pena? El escolta perdió la paciencia y tiró bruscamente de Andrés por el hombro, girándolo, vamos, héroe, basta de dramas. Se llevaron a Andrés por el fondo del pasillo oscuro, hacia una pesada puerta enrejada. María quiso gritar, confesar, detener este absurdo. Pero el miedo animal por su propio pellejo paralizó sus cuerdas vocales. Se quedó de pie y en silencio, tragando lágrimas saladas. La pesada puerta metálica a espaldas de Andrés se cerró con un estruendo sordo y final, como un disparo. Ese sonido separó a María de la única persona que la amaba de verdad. Y la dejaba sola en el pasillo frío y parpadeante, a solas con su libertad inútil, comprada al precio de la traición. El estruendo metálico pesado de la puerta cerrada tras Andrés aún vibraba en el aire frío del pasillo cuando la voz chirriante del inspector Lobo arrancó a María del estupor. Señora María, vuelva. Aún no hemos terminado. Olvidó algo importante. Ella se volvió lentamente, como una marioneta rota con hilos enredados, y con piernas de algodón entró de nuevo en la oficina. Ahora esta habitación de paredes verdes le parecía no una cárcel, sino un quirófano estéril donde acababan de amputarle sin anestesia una parte de su vida. Lobo estaba sentado a la mesa en la misma postura, recostado relajadamente en el respaldo de la silla y con las manos entrelazadas sobre el vientre. Ya no jugaba a ser el tío comprensivo. Su rostro se había petrificado, los ojos se habían vuelto punzantes y vacíos. Con un gesto displicente le señaló la silla, pero María permaneció de pie, apretando el bolso contra su pecho como un escudo contra la radiación. Quería agarrar el teléfono y huir sin mirar atrás. Lobo lentamente, con una pausa teatral, se quitó las gafas y comenzó a limpiar metódicamente los cristales gruesos con el borde de su corbata barata y grasienta. En ese gesto cotidiano y negligente resumaba un desprecio absoluto y demoledor hacia su interlocutora. Ya no miraba a María como a un testigo valioso, sino como a un insecto curioso pero estúpido que había entrado solo en un frasco de formol. «Es usted una mujer sorprendente, señora María», pronunció con voz baja sin sombra de sonrisa. «Acaban de encerrar a su marido en una celda, y usted ya está calculando mentalmente en qué boutiques gastará el pago del seguro. Se ve en los ojos. La calculadora en las pupilas hace clic sin parar». María se sonrojó, intentando recuperar los restos de dignidad y altivez. «Eso es asunto mío. Soy víctima de las circunstancias. Tengo deudas, necesito vivir de algo mientras dura la investigación». Lobo sonrió con una comisura de la boca, abrió el cajón del escritorio y sacó un documento doblado en 4, una impresión de la base de datos de aseguradoras. Con desdén, de un chasquido de dedos, arrojó la hoja a través de la mesa. El papel se deslizó por la superficie rayada, crujió y se detuvo al borde mismo, justo delante de la nariz de María. «¿Vivir, dice? Ajá. Familiarícese con su colchón de seguridad». Su esposo, el señor Andrés, economizaba en todo para pagar sus infinitos caprichos. Y la póliza de seguro a todo riesgo de este año la compró en un paso subterráneo, pirata. Una farsa. El formulario auténtico, con marcas de agua, pero no está en el registro. Ahorró 30.000 para que a usted le alcanzara para botas nuevas. Lobo hizo una pausa, saboreando el efecto. No recibirá ni un céntimo. La aseguradora no la dejará ni cruzar el umbral con ese papel inútil. Las palabras de Lobo se derrumbaron sobre María como una losa de hormigón, aplastando sus esperanzas. Su cerebro, profesionalmente entrenado en esquemas financieros, produjo instantáneamente un cálculo mortal que helaba la sangre. El crédito por el coche quemado, casi 3 millones de rublos. Las deudas actuales en 5 tarjetas, 500.000.
Los intereses de los microcréditos, otros 200.000. Y ahora no había seguro que debía cerrar ese agujero negro. El balance no era simplemente cero, era catastróficamente negativo. Estaba en quiebra total. Se encontraba en medio de la oficina sucia con la gabardina irremediablemente arruinada, sin el marido protector, sin coche y con una deuda que no podría pagar ni en 10 años de trabajo asalariado. Sus rodillas se doblaron y se dejó caer pesadamente, como un saco, en la silla, la misma en la que media hora antes había traicionado a su marido por ese dinero inexistente. Lobo observaba atentamente su reacción, golpeando rítmicamente con el bolígrafo barato sobre la mesa, toc toc toc. Pero eso no es todo, continuó él, clavando clavos en la tapa del ataúd financiero de ella. Lo que me tuvo ocupado toda la noche fue esto, ¿por qué un tipo se metió en el fuego? Bueno, el coche, el hierro, al diablo con eso. Pero se quemó las manos hasta los huesos. Gritaba como un animal, golpeaba el cristal con el codo, se lanzaba hacia la guantera como un poseído. Le pregunté mientras el paramédico le vendaba. Pensé que salvaba documentos o un teléfono con información comprometedora. Pero él calla. La protege a usted, tonta, no quiere disgustarla. Lobo se inclinó hacia adelante, invadiendo su espacio personal, y su voz se volvió baja, casi susurrante, como hojas secas. Pero los peritos forenses son gente meticulosa. Encontraron cosas muy interesantes en el revoltijo que quedó de la guantera. Allí, señora María, había mucha ceniza específica, densa. Y restos de embalaje bancario al vacío. Una grapa metálica, ya sabe, de esas con sello, que no se funde en el fuego. Lobo hizo una pausa teatral, mirándola directamente al alma con sus ojos acuosos. Su marido ayer vendió su participación en el negocio de construcción. En secreto, para darle una sorpresa. Lo sacó todo en efectivo. $50.000 estadounidenses. Los llevaba a casa para cerrar sus créditos y la hipoteca de una vez por todas. Poner los fajos sobre la mesa y decir, María, somos libres. María dejó de respirar. El aire en la habitación se acabó. $50.000. Eso era casi 5 millones de rublos al cambio actual. Eso era libertad. Una vida nueva sin llamadas de cobradores. Era aquello por lo que había montado todo este espectáculo monstruoso. En la cabeza de María pasó un torbellino de recuerdos, reconstruyendo instantáneamente la imagen de la noche anterior en la cantera. Aquella llamada sospechosa al teléfono de teclas, sí, lo tengo todo conmigo. No era sobre escapar con una amante. Era sobre el efectivo. El gesto nervioso de Andrés protegiendo la guantera en el bache, estaba protegiendo su futuro. El sudor en su cara, por miedo a perder el dinero. Su grito desesperado, animal, detente, no entiendes, cuando ella sacó el encendedor. No temía por el coche. Temía que quemara su salvación. Y su salto al fuego. Intentaba sacar esos fajos de dinero de las llamas con las manos desnudas. Ardía por ella. Y ella lo arrastraba por el cuello de la chaqueta, pensando que se había vuelto loco de codicia por el hierro. María miraba sus manos temblorosas, apoyadas sobre las rodillas. Los dedos cuidados con manicura cara, que ayer sostenían tan seguras el encendedor plateado. Recordó ese gesto ligero, despreocupado, casi cinematográfico, con el que arrojó el encendedor al habitáculo. Ese único lanzamiento le costó $50.000, el coche, un marido amoroso y su propia vida. Cada una de sus acciones, dictadas por la paranoia, el egoísmo y la codicia, daba en el blanco, destruyendo todo lo que amaba. No era víctima de las circunstancias, como quería parecer. Era la arquitecta de su propia catástrofe. Literalmente había quemado el dinero que Andrés había conseguido para ella con sangre, y había metido a Andrés en la cárcel por intentar salvarlo del fuego. Lobo se levantó con un gruñido, dando a entender que la audiencia había terminado. Sacó de la caja fuerte su teléfono móvil confiscado y se lo tendió negligentemente. Llévese su aparato. Y váyase. Ahora tendrá que trabajar mucho. Mucho tiempo. 15 años, si tiene suerte. Se acercó a la puerta y la abrió de par en par, dejando salir a María al pasillo. Ya en el umbral le lanzó a la espalda una última frase, llena de sarcasmo venenoso y demoledor. Por cierto, ¿con qué pagó la gasolina en la estación? ¿Con tarjeta? Bueno, al menos le llegará el reembolso a fin de mes. 50 rublos. Todo es pan, le será útil.
Esta broma fue el tiro de gracia en la cabeza de su amor propio. Lobo no solo la había desenmascarado, había convertido su alta tragedia en una farsa barata y vulgar. María se encontró en el pasillo. La puerta de la oficina de Lobo se cerró con un chasquido seco y definitivo, separándola de la única persona que conocía la verdad. Ahora estaba absolutamente sola. El pasillo vacío. Hasta los escoltas se habían ido. El silencio presionaba los oídos, interrumpido solo por el zumbido eléctrico molesto de aquella lámpara parpadeante. María permanecía de pie, apretando en la mano el teléfono móvil frío, como un ladrillo inútil. Se sentía como una cáscara hueca, un maniquí al que habían dejado sin aire. Su fachada se había derrumbado, dejando al descubierto un vacío negro y abismal. No había redes sociales, ni recursos, ni flujo, ni marido protector. Solo había suelo sucio, olor a cloro y la conciencia de que era la persona más pobre del mundo, porque era pobre de alma. De repente, en el silencio mortal del pasillo, su teléfono cobró vida. La vibración aguda y zumbante hizo que María se estremeciera de cuerpo entero, como por una descarga eléctrica. La pantalla se iluminó, alumbrando su rostro demacrado, manchado de hollín y rímel, con una luz mortecina y pálida. No era Andrés. No era el abogado. Era una notificación automática del banco. María enfocó mecánicamente la vista en el texto: atención. Multa por retraso en el pago de la hipoteca, 5.000 rublos. Su saldo actual, menos 4.850.000 rublos. Liquide urgentemente la deuda para evitar demanda judicial y confiscación de bienes. Las cifras bailaban ante sus ojos. Un saldo cero sería para ella un sueño inalcanzable. En su cuenta tenía menos una vida. María miraba la pantalla iluminada, luego dirigió la mirada vacía a la pared sucia con un dibujo infantil, luego a sus manos que olían a quemado. De su garganta brotó un sonido extraño, burbujeante, entre sollozo y tos. Y entonces comenzó a reír. No era una risa alegre, era una carcajada histérica y ladrante de una persona rota, resonando en eco contra las paredes oficiales. Se reía de lo hábilmente que había jugado a todos. Se reía del reembolso de Lobo. Se reía de haber quemado $50.000 con un encendedor de 2.000 rublos. Su risa resonaba por el pasillo vacío de la comisaría, asustando al oficial de guardia en la entrada, y sonaba como el epitafio de su vida exitosa.